certamen argentino de motociclismo en la ciudad de Galvez tuvo su afluencia de público y en gran cantidad, como suele suceder ya por séptimo año consecutivo. El clásico inicio del CAM es en la ciudad de Galvez. Y por supuesto las cámaras de alargue estuvieron allí para reflejar lo que ocurría en cada una de las competencias. Ya en la edición anterior pasábamos lo más destacado, lo más importante con las victorias de Fernández y de Bocha Gavatorta, pero nos quedó mucho material, como por ejemplo empezar a repasar lo que ocurría en 125 Internacional con la vuelta del galvense Matías Frey. Después de un accidente en las calles de la ciudad de Galvez, de su recuperación, volvió Matías Frey, el expiloto del equipo de Sebastián Porto, el expiloto de 50 escuelas y 125 grados. Allí va la máquina número 51 con una KTM en busca de sumar puntos, sumar vueltas, sumar más experiencia desde ya contraída en los campeonatos anteriores del CAM. Pero yendo a lo que fue la primera serie, piloto de Selva, Federico Baraldo, ganó sin inconvenientes, de punta a punta se quedó con el triunfo. Allí lo vemos luchando a Matías Frey, el de la máquina número 51, con Jeremías Oviedo, el de Mina Clavero en la provincia de Córdoba, la máquina número 10 que marcha adelante del piloto de Galvez. Allí va Ismael Baraldo, máquina número 12 de Maximiliano Raboni, el de San Andrés de Gil. La segunda ubicación, máquina número 10 de Jeremías Oviedo, y en la cuarta ubicación aparecía Matías Frey. Última vuelta y va a ocurrir lo siguiente: Matías se la juega por adentro, pero aparece en la lucha Pablo Moreno, el de Arroyito Córdoba, le gana la posición por afuera. Matías, cuando quiere enderezar, termina chocando Matías al piloto de la provincia de Córdoba y termina en el suelo. Sí, a una vuelta del final, cuando el comisario deportivo le mostraba que quedaba una vuelta, fíjense, ya le había ganado la posición Pablo Moreno. Derrapa la rueda trasera de la KTM de Matías Frey y Matías termina en el suelo. Lamentablemente lo vemos otra vez, casi termina también en el suelo el piloto de Arroyito de la provincia de Córdoba, Pablo Moreno, y el que termina en el suelo es el local, Matías Frey. En su vuelta al certamen argentino de motociclismo no pudo finalizar. La victoria quedó a favor de Federico Baraldo, el piloto de Selva. Se quedaba con la primera serie de 125 Internacional. Segunda serie de 125 Internacional, en primera fila, en este caso, el campeón 2007, subcampeón 2008. Sí, Maximiliano Varas, el piloto de Villa María, largando en punta junto a Ezequiel Martínez, el de Cruz del Eje, el de la máquina número 5, el de la máquina número 9, Federico Boralti, el de San Jorge. Arranque de la segunda serie de 125 Internacional, y que pica en punta es ¿quién? Ezequiel Martínez, el de Cruz del Eje, se queda con la primera ubicación, todos muy ordenaditos, pero allí detrás, ya en los escapes, a rueda, ¿quién? Maximiliano Varas, que va a intentar por adentro en la segunda curva. Sí, lo logra, no puede mantener la posición el de Cruz del Eje. Estamos hablando de Ezequiel Martínez, y lo cambia en la primera curva nada más, ya de comenzada la serie. Maximiliano Varas ya se quedaba con la primera ubicación y sería en definitiva a la postre el ganador de la segunda serie, quien tuviera la polémica el año pasado con Federico Baraldo, el piloto de Selva, el campeón del año pasado. Y precisamente lo vamos anticipando mientras seguimos viendo imágenes de esta segunda serie de 125 Internacional, que tendremos en el alargue la palabra de los grandes protagonistas de la final del año pasado, de este señor, de Maximiliano Varas, que nos cuenta su verdad, y de Federico Baraldo, el campeón, el de Selva, que nos cuenta su otra verdad de lo que fue la definición en San Carlos, donde estuvimos y ustedes pudieron ver el año pasado. Volviendo a esta competencia, ya no podía hacer nada Ezequiel Martínez, del de Cruz del Eje. Última vuelta para Maximiliano Varas, el piloto de Tosti Carelli del equipo Maino, la KTM, que iba en busca de la primera victoria en serie del año. Allí Maximiliano Varas recibía la bandera de cuadros y se quedaba con el triunfo de la segunda serie de 125 Internacional, y se perfilaba como uno de los candidatos al triunfo en la final. Momento de repasar la cuarta final de la tarde, sí, porque ya se había corrido Minimoto 50 Escuela 110 y en este caso 125, con la imagen de los dos grandes protagonistas, de Varas y Baraldo, de Ezequiel Martínez, el de Cruz del Eje, máquina número 12 de Maximiliano Raboni, el de San Jorge Volati, Jeremías Oviedo con la máquina número 10, los
6 de la primera fila de la final de 125, y este señor, Matías Frey, que largaba en última fila en la máquina número 51 del piloto local en su vuelta después de la caída en la serie que repasábamos hace minutos nada más. Comienzo de la competencia y el que pica en punta es Volati, el piloto de San Jorge, pero allí entre los primeros se cae ¿quién? Pablo Moreno, el piloto de Arroyito en la provincia de Córdoba, y provoca varias caídas, 4 máquinas al suelo, 4 pilotos al suelo, y entre ellos, por supuesto, Pablo Moreno, que fue el primero en caerse, atendido por los paramédicos. Allí vemos al otro Volati, el otro piloto de San Jorge, estamos hablando de Federico, el de la máquina número 9, que caía, y al piloto Pablo Moreno, que se recupera, increíble, acomodando allí el manillar, junto con mi amigo Eduardo Magnin, larga nuevamente la final de 125, pero en el replay. Sí, estamos repasando el comienzo, donde Pablo Moreno ya, fíjense cómo se cae, larga la moto, se lo choca Volati, otro más, se lo llevan de frente al piloto de la ciudad de Arroyito, en la provincia de Córdoba. Fíjense, ahí en el sector izquierdo de su pantalla se cae Moreno, se lo choca primero el piloto de San Jorge, Volati, y precisamente producto de esta caída tuvieron que arrancar. Allí en Tierra Arada, la máquina número 51 de Matías Frey, que logró evadir la caída, el choque, el momento en el cual se tuvo que reiniciar la competencia. Vuelve Volati, también Pablo Moreno, pero arriba de su moto, y comienzo, sí, nuevamente de la final de 125, y el que va en busca de la primera ubicación era nuevamente Ezequiel Martínez, como había sucedido en la serie. El piloto de Cruz del Eje se quedaba con la primera ubicación. Allí nomás aparecía Alfredo Volátil, de la máquina número 9, el de San Jorge en la tercera ubicación, Federico Baraldo. Allí las primeras 3 ubicaciones, Volati, que intentaba por adentro con Ezequiel Martínez, no podía en la primera curva, sigue Martínez en la punta, Volati por afuera, el que intenta por adentro es Federico Baraldo, y el campeón de la categoría se queda con la primera ubicación, se pasa de largo. Martínez se pierde 2 posiciones, estaba puntero, ahora está tercero. Vamos a ver la repetición. Uno por afuera, que es Volati, en busca de la posición de Martínez, y el que pasa por adentro es la KTM del piloto Wander Lubricantes. Federico Baraldo se queda con la primera ubicación, y el que venía como una tromba, había perdido posiciones al comienzo de la competencia, es el subcampeón de la temporada 2008. ¿Quién? Maxi Varas, que ya va por ¿quién? Por Ezequiel Martínez. En tanto, Matías Frey seguía sumando posiciones, ya estaba en la séptima ubicación a 6 vueltas de iniciar la competencia. Sin embargo, Matías Frey no pudo mantenerse, había ganado una posición cuando estaba en la sexta ubicación, terminó quedándose afuera de la competencia por problemas en su vehículo. Y allí la lucha ahora entre el 1 y el 2, entre Baraldo y Varas. Varas ya se había sacado de encima a Volati y a Varas y a Ezequiel Martínez. Aquí lo intentaba en plena recta superar a Baraldo. Fíjense, casi termina tirándole la máquina encima y casi provoca un accidente en plena recta Varas con Baraldo. Intenta nuevamente Varas, se le mueve un poco la moto, empiezan a jugar los rezagados y Baraldo casi choca a un rezagado, y el que aprovecha es Varas. Sí, comienza la polémica, y el que aparece en la polémica es uno de los pilotos que luego fue desclasificado en la final. Fíjense, casi lo termina chocando. Estamos hablando de César Baldrich, y Baraldo casi termina chocándolo a Baldrich, y el que aprovecha es Maximiliano Varas, que a 3 vueltas, porque esto sucedió 3 vueltas antes del final, Maxi Varas se terminaría quedando con la victoria, tomándose revancha de lo ocurrido el año pasado en la última fecha en San Carlos Sud, cuando se daba la polémica. Varas se quedaba con la victoria, Baraldo se quedaba con la bronca, sí, por supuesto, que terminó casi en golpes de puño dentro del circuito y con polémica. Maxi Varas fue el ganador entonces de Villa María. Segundo, Federico Baraldo. Tercero, Federico Volati de San Jorge. Cuarto, Ezequiel Martínez. Quinto, Jeremías Oviedo. Sexto, Pablo Moreno. Séptimo, Danilo Paulón, el de Villa Trinidad. Octavo, Rodrigo Jara. Noveno, Ezequiel de Marco. Y décimo, la vuelta de Roberto Auscarrega. Los 10 que sumaron puntos en lo que fue la victoria de Maxi Varas en la final de 125 internacional.